Muy buenos días, el Señor les bendiga. Es para mí un honor estar enfrente de ustedes y poder venir y tener mi primera prédica aquí en AMI. Como dijo el pastor, mi ministerio es sanidad del alma y liberación, pero quiero contarles algo de lo que sucedió. Hace 15 años el Señor me llamó a tiempo completo. Mi profesión en sí, soy carpintero, soy ebanista y trabajé por 30 años en la carpintería. Pero tuve un llamado de parte del Señor y no fue fácil. Para poder tomar esa decisión, les cuento que pasé un año. Y en estos 15 años me ha enseñado, me ha dado a conocer un tema que para muchos no es muy conocido, y es guerra espiritual. Y he tenido guerra espiritual en todos los niveles. Les puedo contar que cuando la primera vez inicié, me llevaron a un lugar donde una persona estaba endemoniada. Y yo nunca había visto eso. La tenían amarrada, se transforman. Y lo que yo hice fue que me pusieron alrededor en un círculo con otras personas, mientras los que sabían empezaron a liberar. En mi primera vez, en esas 2 horas y media de liberación, les cuento que la única palabra que salía de mi boca era Jesús, Jesús, Jesús. Cerraba los ojos y al ratito miraba y seguía Jesús, Jesús durante 2 horas y media. Esa fue mi primera experiencia de ver una persona endemoniada. Ya después fue común en mí con otros pastores que nos llamaban a unas experiencias de ese nivel, donde miramos cosas terribles, cómo el espíritu toma a la persona y la transforma de una manera terrible. Las películas del exorcista, yo no las he visto en película, yo he visto esas cosas en vivo, y es una experiencia terrible. Me pasaba algo. Yo quería contar de todas esas cosas, y cuando comenzaba a contar de las cosas que me sucedían, ya después las personas mejor se alejaban de mí porque decía, solo cosas raras y feas cuenta. Después vine y fui a Ministerios El Shaddai de Salamá, el pastor Tito. Él me introdujo a lo que es guerra espiritual. Andábamos en las fronteras, andábamos en las montañas haciendo lo que se llama actos proféticos, y comencé a conocer de guerra en todos los niveles espirituales. La guerra no es algo que se pueda dejar por un lado. La guerra existe y nosotros tenemos que venir y aprender de esa guerra espiritual. Poco a poco vamos a ir hablando de las armas que tenemos, vamos a hablar de los niveles de guerra que hay, y vamos a comenzar con este versículo que está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice de esta manera, Efesios 6, 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que nuestra lucha no es contra las personas, la lucha es contra Satanás y los demonios. Nuestra lucha no es contra mi esposo, mi lucha no es contra mi esposa, mi lucha no es contra mis compañeros de trabajo, mi lucha es espiritual, y tenemos que aprender a manejar esa guerra espiritual. Cuando hablamos de lucha espiritual, no funciona los sentimientos. Yo no puedo venir y comenzar a hacer una lucha espiritual triste. Yo no puedo decir, espíritu inmundo, que me estás atacando, te vas en el nombre de Jesús. Pero tampoco no me puedo ir al otro extremo y venir y enojado
hasta decir palabras, ¿verdad? Espíritu desgraciado, espíritu tal, a ti te hablo que te vayas en el nombre de Jesús. Sino tenemos que entender que es espiritual. Dice que las cosas espirituales se tienen que venir y discernir espiritualmente. Y por eso tenemos que venir y primero entender que no es emocional, no es del alma, sino es espiritual. Dice, Satanás no quiere que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra y hará todo lo posible para que sus planes se estropeen. Por la razón nos hace caer en la mentira que la guerra espiritual es algo ficticio o irreal. Nos hace pensar que esto solo lo pueden hacer pastores, profetas, misioneros. La guerra espiritual es para todos y tenemos que aprender esa guerra espiritual. Lo que he estado haciendo en el proceso de sanidad del alma es que hay un proceso que lleva 3 ejercicios y después comienzo a hablarles de que si quieren aprender guerra espiritual. Algunos dicen, no, ahí no me quiero meter. Y otros vienen y comienzan y les enseño cómo venir y poder librar nuestras propias batallas y qué armas tenemos en esa batalla espiritual. Y vamos a pasar al fundamento, porque Daniel, miren ese libro de Daniel, a pesar de que yo había aprendido guerra espiritual, Daniel me enseñó una forma distinta de hacer guerra espiritual. Acabo de pasar un proceso y si hubiera sido en otro tiempo, yo hubiera comenzado a hacer actos proféticos, a hacer un montón de cosas, pero Daniel me enseñó cómo hacer esa batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual vamos a ver cosas así sobrenaturales, celestiales, donde vamos a entender que en el momento que nosotros venimos y nos metemos a esa batalla espiritual, los ángeles, ¿sí?, comienzan también a librar esa batalla espiritual juntamente con nosotros. Hay momentos cuando he ido a lugares donde la guerra es muy fuerte, cerros donde brujos, hechiceros, chamanes han tomado el lugar, uno viene y se prepara, hasta dice Arcángel Miguel y un vallado de ángeles libren juntamente conmigo esta batalla espiritual que voy a librar, porque es una batalla poderosa, es una batalla sobrenatural. Y uno mira cómo las tinieblas a través de esa guerra retroceden. Y vamos a ir al versículo fundamento, Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14. Daniel 10, 12, 14. Y dice de esta manera, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en los cielos. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Entonces, en la batalla espiritual, los ángeles, mientras uno está orando, son los que actúan de parte de Dios para librar juntamente con nosotros esa batalla espiritual. Digamos, ya cuando hablamos de principios de guerra espiritual, hay hasta cómo utilizar los ángeles, pero a veces cuando hablamos de los ángeles, tenemos que enseñarles bien cómo se debe de venir y pedir esos ángeles, porque si no, a veces es una línea tan delgadita que no, si no tengo cuidado, puedo pasar al otro lugar. Entonces, tenemos que tener cuidado para qué se debe de utilizar los ángeles y cuándo se debe de utilizar los ángeles. En esta historia vemos muchas cosas, como Daniel
viviendo en un mundo, viviendo en un lugar, viviendo en Babilonia, él vino y no se contaminó. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Sabemos que no somos de este mundo, ¿va? Porque nuestro mundo es celestial, es espiritual. Aquí solo estamos ¿de qué? De paso, es momentáneo. Pero tenemos que tener cuidado de no contaminarnos con las cosas del mundo. Y Daniel nos enseña que siendo jovencito, con los principios que él tenía, no dejó contaminarse de las cosas de Babilonia. Y si nos damos cuenta, podemos decir que aquí estamos ¿en qué? En Babilonia, con todas las cosas que suceden alrededor. Aquí hay un movimiento terrible alrededor. Y no es solo aquí en Cobán, no es solo aquí en Guatemala, sino es en todo el mundo. ¿Y cómo no contaminarnos de estas cosas? En Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel dice: resistieron a la comida impura y se mantuvieron consagrados. En este mundo de caos tenemos que tener el cuidado de no contaminarnos. Por ejemplo, ahorita viene algo que sé que es de contaminación para muchos. En el mes de agosto creo que es la feria de aquí de Cobán. Y algunos hasta esperan la feria de Cobán para poder ir. Hasta esperan el desfile de los caballos y todas las cosas que se dan. Pero esa es una contaminación en honor a un ídolo. Y si yo participo en esas cosas, estoy contaminándome y estoy actuando en cosas que son ¿de quién? De Satanás. Toda la comida que se vende para la feria es impura. Terrible, ¿va? Ir a ver los desfiles y lamentablemente sucede algo. ¿Quiénes tienen hijos en colegios o en escuelas? ¿Y qué pasa en los colegios y en las escuelas? Que los llevan de desfile a la feria. Algunos tienen hijas. No dejen que esas hijas desfilen como batonistas o cosas así, porque se están contaminando a las cosas de Satanás. Todo eso es impuro. ¿Y cómo cuesta dejar esas cosas? Pero si a alguien le gustan las bandas de guerra y todo, y saben que las bandas de guerra, adelante van lesbianas y homosexuales, y todos se ríen de sus movimientos y todo, y a través de esa risa, a través de eso que estoy haciendo, me estoy contaminando, porque se ríen de los movimientos. Y saben las personas que son homosexuales los que van adelante, saben las personas que son lesbianas. Así que miren, si yo quiero llevar una vida santificada y poder ganar esta guerra espiritual, lo primero es no contaminarme de las cosas del mundo. Terrible, ¿va? A mí me toca hablar de guerra. Y saben que los espíritus inmundos vienen y toman posesión a través de las ferias, todos los años, a través de, si alguno ahorita va a decir, a través de las procesiones que hacen cada año, es una contaminación. Y a veces queremos participar y tenemos que tener cuidado si estamos en una institución, ¿va? El ir a hacer alfombras, el ir a toda clase de participaciones de ese tipo, porque estamos abriendo una puerta. Porque la situación es esa: si abrimos una puerta, el enemigo tiene derecho legal de atacarnos. Y a veces venimos y decimos: Señor, pero si voy a la iglesia, si participo en todo, si ya no estoy pecando, si ya no estoy haciéndole esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y a veces le comenzamos a reclamar y a presentarnos delante del Señor como buenos. Es que yo soy bueno, es que yo no hago nada.
Y con esas cositas tan pequeñas abrimos una puerta. Y Daniel, teniendo 17 años, no se contaminó con la comida, porque era comida para los ídolos. En este caso, en estas circunstancias, las ferias son comida para ídolos. En noviembre también hay que tener cuidado con el famoso fiambre. ¿Por qué no lo hacemos en otra época? Sino tiene que ser en noviembre para el Día de los Santos. Y es contaminación el comer el famoso fiambre en esas épocas. Y algunos todavía van a las tumbas y hasta le ponen comida en las tumbas a los ¿cómo se llama? A los muertos, siguiendo costumbres y tradiciones que son puertas abiertas y que eso no le agrada a Dios. Tenemos que dejar todas esas costumbres y tradiciones que cuesta. Cuando yo estaba allá en Salamá era terrible. Una vez llegó una persona a que orara por un niño y oré por el niño y salió de la iglesia sano. A los 3 días me llamaron porque el niño estaba enfermo otra vez. Y yo comencé a orar por el niño, pasé 2 horas orando y en un momento hasta en mi mente pensé, el niño se va a morir. ¿Y qué hago si se muere? Y comencé, Señor, ¿qué hay aquí? Y vas a pedirle, Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué está pasando con este niño? Cuando miro para allá y miro un ídolo que le llamamos Virgen de Guadalupe. Entonces le pregunto a la mamá, ¿usted le pidió al ídolo de la Virgen de Guadalupe que se sanara a su hijo? Sí, me dice. Entonces le tiene que pedir perdón al Señor, le digo, para que el niño se sane. Y fui a traer el ídolo. Y le digo yo, ¿usted quiere que se sane su niño? Sí, me dijo. Mire, lo agarré y estrellé el ídolo en el piso. Lo hice pedazos y el niño se sanó automáticamente. Y todavía algunos que, entre comillas, somos cristianos, todavía tenemos una virgencita, todavía tenemos un crucifijo, todavía tenemos fotos de donde estábamos enfrente de una iglesia católica y todas esas cosas son puertas abiertas que ya no tenemos que utilizar, porque si no, no ganamos esa batalla espiritual que nos enfrentamos. No podemos estar aquí y aquí. Decir, yo estoy con Jesús, pero no puedo quitar a esa virgencita porque es un recuerdo de mis papás. Yo tengo a Jesús, pero tengo que ir a los 9 días o al año, porque si no mis familiares se enojan conmigo si yo no voy. Y participo en los rezos y en los eventos que se dan alrededor. Miren, todas esas cosas que estoy diciendo, ¿será que se dicen comúnmente? No. Y los cristianos seguimos contaminándonos con las cosas del mundo. Y esas son las puertas abiertas que no nos dejan vivir en cosas sobrenaturales. Dice, aunque cambiaron sus nombres y su identidad espiritual permaneció intacta. Daniel 1:7. Les cambiaron sus nombres, pero su identidad estaba ¿qué? Intacta. Ahora, ¿cuál es nuestro nombre? Ahora somos ¿qué? Si conocemos a Jesús, somos ¿qué? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que caminar en este mundo y ser luz en medio de la oscuridad. Que donde quiera que estemos cada uno de nosotros, alumbremos y que vean que somos testimonios vivos de que Cristo Jesús está en nosotros. Y que no seamos religiosos, que solo vivimos en la carne, sino tenemos que aprender a ser ¿qué? Espirituales. Ya no puedo decir, es que yo soy así, si me quieren así, bueno, y si no, ¿qué me importa? O si no, es que media vez esté yo bien delante del Señor,
no me importa lo que estén haciendo las demás personas o que piensen. Esa no es la manera de un cristiano. Un cristiano tiene que estar bien delante del Señor y bien delante de los hombres. Dice que Jesús crecía y a los 12 años Él crecía en estatura, en sabiduría, en gracia con Dios y en gracia con los hombres. No puedo estar aquí dentro de la iglesia y mirar mal a un hermano, criticar a un hermano, juzgar a un hermano. Eso no es estar bien delante del Señor. Son puertas abiertas que van a hacer que cuando vaya a la guerra espiritual no pueda ganar esa batalla. Se negaron a inclinarse ante los ídolos de Babilonia. ¿Qué ídolos todavía tenemos a los que no hemos podido dejar de postrarnos delante de Él? ¿Cuál es tu ídolo? A veces, aparte de los ídolos o de las imágenes que hemos hablado, a veces un esposo hace de su esposa un ídolo. Si pasa algo, se va a morir. Ahí están un montón de situaciones. Entonces, ya hizo de su esposo o de su esposa un Dios, porque todo gira alrededor de él o alrededor de ella. Se terminó todo. Y que se va a morir, o que se va a ir, o que se va a divorciar, porque se terminó todo. Porque su esposo o su esposa es un ídolo. A veces hacemos ídolos de nuestros hijos, que todo es alrededor de él. Hasta hay pleitos, ¿va? Que no tuviste cuidado, por tu culpa se cayó. Y es normal que los niños se caigan, es normal que boten en algún momento comida o agua en la mesa y cosas por el estilo. Pero en un momento hacemos ídolos. Hasta un carro puede ser un ídolo, una casa puede ser un ídolo. ¿Qué ídolos tenemos que no nos dejan caminar delante del Señor? Las riquezas pueden ser un ídolo, que todo gire alrededor del dinero. Vamos a ver si se terminan todas tus riquezas, sigues adorando al Señor igual, porque como estás bendecido, dice, bendecido aparentemente porque hay riquezas, estoy bien delante del Señor. Pero si terminan esas riquezas, ¿qué pasaría? ¿Seguiríamos siendo igual delante del Señor? ¿Qué ídolos tenemos, hermanos? Daniel continuó orando, aunque era ilegal. Oramos, ¿va? Pero cuando no suceden las cosas, dejamos de orar. Y Daniel, pasara lo que pasara, no dejó de orar nunca. Miren, yo tengo 15 años que para mí venir a la oración de la mañana es algo que me llena, algo que necesito. No es Dios el que no es Dios el que necesita. ¿Quién es el que necesita? Yo. Porque es una relación ¿de qué? De todos los días. ¿Cómo estoy en esa relación de todos los días? O empezamos a orar cuando ya los problemas se vienen encima, ¿va? Pero la oración es ¿de qué? Siempre. Permanente, todos los días. Y miren tan bonito que es tener una relación con el Señor. Va uno en el camino, va uno en el vehículo, esté en la regadera. Uno puede tener esa relación con el Señor siempre, constante. No hay cosa como tener esa intimidad delante del Señor. Miren que yo soy hasta atrevido, me dicen, pero como es mi padre, yo a veces le digo, Señor, tu hijo quiere contemplamiento. Hace ratos que no ha comido esto o hace ratos que no tiene esto. ¿Me lo da, Señor? Le pido hasta contemplamiento al Señor. Encontré esa relación con Él. ¿Pero a través de qué? De la oración constante. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. No solo cuando tenga necesidad, hermano.
todos los días. Y ya van a ver cosas sobrenaturales, celestiales en su vida. Nunca buscaron el favor del sistema, sino la aprobación de Dios. Mire que el sistema, no solo de aquí, sino del mundo, es que corrupto. Yo acabo de pasar una situación tremenda donde es fácil solucionar los problemas, pero si tienes dinero. Pero si vienes y quieres solucionar todas las situaciones que te pasan con dinero, eres partícipe de esa corrupción. Porque para todo hay que pagar, ¿va? Pero nosotros tenemos que aprender a no entrar en esa corrupción. Dice, Daniel no perdió su relación con Dios, ni su identidad en Dios, a pesar que estaba en una tierra donde él era esclavo. Aquí hay un caos en esta tierra y yo tengo que venir y en medio de ese caos, de esas circunstancias, no perder esa relación. Porque problemas siempre van a haber. Jesús no le dijo que no iban a haber problemas. Hay una doctrina falsa que le digan a uno, reciba a Jesús que sus problemas se van a terminar. Eso es mentira. No, agarrados de la mano de Jesús, vamos a ser ¿qué? Más que vencedores en Él. Ahí sí podemos decir, va, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy agarrado de la mano de Él, con Él. Pero podemos tener accidentes, podemos tener enfermedades, podemos ir a parar a la cárcel y pueden suceder un montón de cosas. No iba a hablar de esto porque no estaba, pero aquí está presente mi hija y mi yerno. Y hace como un mes venían para acá y venían a visitarme y no me dijeron. Y terminaron en la cárcel. Qué terrible, ¿va? Terminaron en la cárcel. Y yo me dejé llevar por el Espíritu Santo. Le preguntaba al Señor qué tenía que hacer en cada paso. ¿Sí? No daba ningún paso sin que el Señor me lo dijera. Y mi hija me decía, pero ahora que tomé la decisión de congregarme, ahora que como matrimonio nos llevamos bien, ahora que todo está bien, me está pasando algo que no me merezco. Y la contaminación es terrible. Es difícil de hablar de estos temas, ¿va? Es como que si estuviera la policía, el MP, los abogados y todos de acuerdo para que todas las cosas vinieran y se le complicaran a las personas. Y la persona que no tiene dinero va a parar a la cárcel. Y prácticamente la policía los agarró como tipo 10, 11 de la mañana. Y mi hija me habló a las 7 de la noche. Me dice mi hija, prácticamente la policía me secuestró. Y hasta en un momento tuve que orinar en la calle. ¿Qué pensaría usted de la policía? ¿Qué comentarios haría de la policía? Hubiera comenzado a decir un montón de cosas en contra de la policía, ¿sí o no? En cambio yo vine y decía, Padre Celestial, yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús a perdonar a la policía. Yo la perdono en el nombre de Jesús y la bendigo. Y a través de esta bendición rompo toda maldición. Y todo derecho legal que el diablo está haciendo a través de la policía, yo la cancelo de la vida de mi hija y de la vida de mi yerno en el nombre de Jesús. Y cuando fui con los policías hablaba normal. Hasta los policías me dicen, mire, hicimos lo mínimo. No les va a pasar nada. Pero como tenían vouchers, hasta los acusaron de otras cosas que nada que hacer y se tuvo que dar unas vueltas. Y querían dinero.
pero solo cargaban 400 quetzales. Y ellos tenían dinero en tarjetas porque habían vendido una máquina y les querían sacar lo que tenían ahorrado de la venta de la máquina. ¿Qué haría usted en situaciones de ese nivel? Y yo estaba en mi casa y mi hija me llama, papito, vení, me agarraron en Santa Cruz y tienes que traer un abogado. Y yo me senté y lo primero, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Y el Señor me comenzó a dar paso por paso. Cuando llegó el abogado, me dice 25,000 por cada uno. Y de ahí el hermano que andaba conmigo, los que el Señor puso para que estuvieran conmigo, me decía pastor. Entonces me quedaba mirando el abogado y me dice, ¿usted es pastor? Sí, le digo yo. Yo soy cristiano, me dice. 5,000 por cada uno. Y de ahí comenzaron las cosas, va. Que comienza. Me dice, mi hija va a ir a un hotel. Me dice, su hija va a ir a un hotel porque en la cárcel de mujeres no es complicado. Va a ir a un hotel. Pero su yerno sí es complicado, me dice. Hay que pagar una palabra que dicen talacha. Y querían 15,000 quetzales por la talacha. Mire, todo dinero. Todo dinero. De ahí fui a hablar el lunes con mi hija. Hablamos. El miércoles la fui a visitar. El jueves hablé con el pastor y le digo, estaba feliz yo. Porque mi hija en la cárcel estaba evangelizando. Lo que no había estado haciendo en la calle lo tuvo que ir a hacer a la cárcel por haberse alejado del Señor. Saben que ella de niña andaba conmigo echando fuera demonios, andaba haciendo un montón de cosas, pero se fue a la universidad, se casó y se dejó de congregarse. Entonces yo estaba feliz. Ya encontré el propósito por qué mi hija fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel mi hija me dice, papito, aquí tengo un problema. Fíjate que hay una lesbiana ahí en la cárcel. Y ya comenzó a acariciarme y a besarme. ¿Qué hubiera hecho usted? Estamos hablando, mi lucha no es contra personas. Entonces comencé a cubrirla, a desatar ángeles y a echar fuera el espíritu de lesbianismo. Porque la estaba atacando. Mire, cómo utilizar la guerra en medio de los problemas que tenemos. A los 7 días salió. Me decían, tenga cuidado con el carro porque le quitan piezas, le quitan la gasolina y le dicen un montón de cosas a uno. Y saben que el carro de ellos estaba, ¿qué? Protegido por el MP. No podían tocarle nada porque estaba sellado. De todos los carros que estaban en ese lugar, solo el de ellos estaba sellado. Y no pudieron tocar nada. Así es como se tienen que librar las guerras. Mire. Y yo no dejé de hacer lo mismo. Algunos los atendí en sanidad del alma, como que si nada estuviera pasando. ¿Verdad? Ahí yo atendiendo, como que si nada estuviera pasando. Hasta ese día miércoles le digo a mi hija, solo voy a estar aquí de 2 a 3, porque a las 3:30 tengo que atender a alguien. Y me dice, no te van a dejar salir, porque solo dejan salir hasta que termina el horario. A mí sí, le dije. Y fui a hablar con la encargada y me contestó mal y me dijo un montón de cosas. Y me dice mi hija, ¿ya viste? Así es ahí. Después reaccionaba. Bueno, tiene que ser así porque las personas que están aquí adentro son difíciles, me dice. Y al ratito hasta me hizo la seña así, ¿ve? Que podía salir. Fácil suceden las cosas.
media vez vengamos y lo hagamos espiritualmente. Mira, ahorita ya se congregó, ya hasta tengo relación con los pastores. No le he dicho al pastor, pero se lo voy a decir a ustedes. Ya el sábado, de los pastores donde ellos están, ya me hablaron de que quieren que vaya a hacer una liberación porque hay una persona que está endemoniada. ¿Quién me quiere acompañar? Solo una persona levantó la mano. Para que miren esas cosas como son. ¿Sí? El tiempo se va. Yo creo que me va a quedar a media prédica de todo lo que puse aquí porque puse muchas cosas. Yo sabía que me iba a pasar esto, pero siempre hice mi hoja y no he pasado de una hoja y son 6 hojas. Porque dije, yo voy a hacer una enseñanza y no lo voy a meter a cosas que para ustedes van a ser bien difíciles y complicadas. Pero uno pone, pero Dios dispone. Para hablar de guerra espiritual, 45 minutos, 1 hora, no son suficientes para mí. Pero esta es una pequeña introducción de qué es la guerra espiritual. Voy a ir a explicar por qué tenemos que saber de guerra espiritual. Y en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2 y 3, Timoteo 2 y 3, dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. ¿Qué sucede? En el momento que recibimos a Jesús hay un choque entre el bien y el mal y entre la bendición y la maldición. Aunque no querramos meternos a esta guerra espiritual, solo recibimos a Jesús y ya somos parte de esa guerra. Media vez no tengamos a Jesús, prácticamente le pertenecemos al diablo. En el momento que recibimos a Jesús, le pertenecemos a Él. Y el diablo no se va a quedar, ¿qué? Quieto, no se va a quedar contento de que le hayas dejado de servir y ahora le vas a servir ¿a quién? A Jesús. Y lamentablemente todos nos sucede esto. La mayoría no venimos a Jesús por arrepentimiento, sino la mayoría venimos a Jesús por necesidad. ¿Por qué? Porque estamos endeudados, porque tenemos problemas económicos, porque no hemos salido de un vicio. Venimos por necesidad. No venimos por arrepentimiento o por lo que Él es, reconociendo que nuestra naturaleza es pecadora. Es cierto que el Señor nos hizo ¿qué? A su imagen y semejanza, pero desde el momento que desobedecimos, que Adán y Eva desobedecieron y fueron sacados del paraíso, en ese momento nuestra naturaleza es ¿qué? Andámica, nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces tuvo que venir el nuevo Adán. Por eso Jesús vino 100% con una naturaleza divina, con una naturaleza humana, pero sin pecado, para rescatarnos y poder tener esa relación. Entonces, recibimos a Jesús, ya estamos en guerra, hermanos, aunque no querramos. Yo digo, es que yo no me quiero meter con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. No, el diablo se va a meter ya contigo si tienes a Jesús. Y si tienes puertas abiertas, esas puertas abiertas son las que Él va a aprovechar para querer destruirte. Entonces tenemos que cerrar esas puertas para poder librar esa batalla espiritual. Y esa batalla espiritual es de todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que todos los días tenemos que estar preparados. En lo natural un soldado se prepara, ¿va? A las 5 de la mañana está. De ahí está estudiando y conoce el arma. La sabe manejar. ¿Conocemos el arma, hermanos? ¿La sabemos manejar? Ya vamos a hablar de las armas, pero las tenemos que conocer. Si no, somos
presa fácil del enemigo. La guerra espiritual no es un asunto que se pueda tomar a la ligera. Es una batalla contra un enemigo real, terrible, engañador y astuto. Requiere de preparación y tiene reglas muy estrictas. No me puedo meter a la guerra si tengo puertas abiertas. El año pasado habló el pastor Jonathan de 6 puertas abiertas que tenemos que cerrar: confesión de pecados, falta de perdón, pactos internos, juicios, maldiciones generacionales y traumas emocionales y espirituales. Lo voy a repetir porque sé que algunos están escribiendo. 6 puertas que tenemos que cerrar: confesión de pecados, falta de perdón, juicios internos, pactos internos, perdón, juicios, maldiciones generacionales y traumas emocionales y espirituales. Porque si no he cerrado cualquiera de esas puertas que hablé, entonces el enemigo tiene derechos legales para seguir afectando mi vida. Yo puedo tener a Jesús, pero un pecado sin confesar es una puerta abierta. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Tenemos pecados ocultos? ¿Pecados sin confesar? Porque si no, el diablo nos va a destruir, nos va a afectar nuestra vida. La guerra espiritual exige estar alerta, en vigilancia constante de las actividades del enemigo. Él conoce, sabe cuáles son nuestras debilidades y ahí nos va a atacar. Ya vieron, a mí no me podía hacer nada. ¿Por dónde quiso atacarme? Por mi hija. Y en vez de venir y poderme derrotar, ¿quién salió? Él fue el que salió corriendo. Y al contrario, Dios usa los ataques del diablo para la gloria de Él. Que después de una batalla viene la victoria. Pero tenemos que aprender, para poder ver esa victoria en nuestra vida. La guerra espiritual es real, existe. Y tenemos que aprender esas batallas. Muy bien. Hay un punto principal para hacer esta guerra espiritual. Ya hablamos que no son con emociones, es con fe. Sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Entonces tengo que tener fe, no tengo que tener duda. Y tengo que ser lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Fe, lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Jesús, como hombre, 100% con esa naturaleza sin pecado, en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice de esta manera: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si yo quiero salir adelante en esta batalla espiritual, necesito fe, lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y hay armas. Vamos a ir a las armas. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, nos habla que nuestras armas no son las de este mundo, sino son armas espirituales. Vamos a leer este versículo porque es muy importante, porque tenemos que conocer cuáles son nuestras armas. Dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir
argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. No tenemos que tener armas carnales, armas de este mundo, sino nuestras armas son ¿qué? Espirituales. Y hay 4 armas. Vamos a pasar a esas armas. Y miramos cómo en el libro de Daniel él usaba esas 4 armas. La primera arma es la palabra de Dios. ¿Conoce usted la palabra de Dios? La está activando porque en Jesús nos enseña, en Lucas, ustedes lo pueden leer, del 4 del 1 al 13, cómo él venía y desataba la palabra de Dios cuando era atacado por el diablo. Él decía de esta manera, vino el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y Jesús qué le contestó? Escrito está. Miren, el punto principal es esto, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y en la Biblia tenemos versículos para todas las necesidades que nosotros tenemos. Cuando van a ir a sanidad del alma, yo les enseño mi cuadernito que tengo con 150 palabras, con 10 versículos para cada palabra. Cuando alguien va donde un médico, el médico le dice, tómese esta pastilla 3 veces al día durante 7 días. Yo le receto la Biblia, porque la Biblia es ¿qué? Medicina. Entonces le digo yo, lea esta palabra 3 veces al día durante 7 días. Y tengo para ansiedad, para los celos, para el enojo, para la lujuria, para la liberación de un alcohólico, para el miedo y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene ansiedad, entonces tiene que decir, dice la palabra de Dios, echando sobre él toda ansiedad porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces ya tengo que decir, recibe esta ansiedad que me está provocando y el problema que yo tengo. Y como estamos hablando de fe, tengo que creer que en el momento que estoy haciendo, él está recibiendo esa ansiedad que yo estoy teniendo. Entonces, para todo hay un versículo en la Biblia. Por eso tenemos que venir y leer la Biblia. ¿Cuándo? Todos los días. Mire que yo estoy impactado. Ahorita es mi 8ª leída de la Biblia completa. Y cada vez encuentro cosas sobrenaturales. Wow, digo yo, esto está bueno para hacer un acto profético. Ahorita estoy buscando versículos para las diferentes enfermedades. Ya tengo para los huesos, para la espalda, para la respiración, para la ceguera. Y así sucesivamente hay versículos para toda necesidad. ¿Conoces la Biblia? ¿O solo es de aquellos que, domingueros, que la Biblia hasta se queda en el carro solo para venir y entrar con la Biblia el domingo? Puros domingueros. Pero de leer, levanten la mano, ¿quiénes leyeron la Biblia todos los días en esta semana? Porque este es un manual de vida, lo tengo que conocer. Porque si no, cuando me ataque el diablo, ¿cómo le voy a contestar? Te está atacando espíritus. Dice, para eso se apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que yo vengo con poder y con autoridad a echar fuera todo obstáculo, todo espíritu. Ahora se va fuera en el nombre de Jesús. ¿Ve? De cierto os digo que todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Por eso yo echo fuera todo espíritu de lujuria, de adulterio, de infidelidad que está atacando mi matrimonio a través de mi esposo. Yo lo ato y lo echo fuera de la vida en el nombre de Jesús. ¿Ve? La palabra. Señor, por favor, ayúdame.
mi esposo me está haciendo infiel, ya no sé qué hacer, me dan ganas de divorciarme. ¡Ah! La pastora de allá me decía, usted es muy malo, me decía. Porque usted viene y llega alguien llorando. Un día llegó una hermana llorando. Mire, mi esposo me dijo que un mes se iba a divorciar de mí. Y yo le dije, con lágrimas no va a resolver esta situación. Tiene un mes para hacer guerra espiritual y que no suceda eso. Y cabal, a los 3 semanas habían pasado y el esposo la llamó, perdóname por lo que yo hice de irme a la casa. ¿Puedo regresar? Hay un momento que tengo que entender esto. Cuando voy a una oración con el Señor, ahí sí puedo tirarme al piso, pero de ahí tengo que levantarme y ponerme de pie para hacer la batalla espiritual. Porque ahí es donde vamos a tener victoria y va a suceder esa transformación que necesitamos. Pero solo haciendo la guerra espiritual. Oración y la guerra espiritual es un agregado a la oración. Pero para hacer la guerra espiritual necesito el conocimiento de la palabra. Si no conozco de la palabra, no voy a ganar la batalla espiritual. Segunda arma, la oración. Ya hablamos un poquito. Solo vamos a agregar que en el libro de Daniel nos enseña que él oraba, ¿qué? 3 veces al día. ¿Oro todos los días o de vez en cuando? ¿O solo cuando tengo necesidad? Aquí tengo que orar las veces que se pueda, en cualquier momento, porque es una relación constante. Yo a veces cuento esto, tengo muchas historias. Allá en Salamá era fácil para mí, porque me conocían, ¿verdad? Cualquiera paraba. Pero yo vengo y de donde el pastor Jonathan, para el asfalto, vengo orando. Me pongo ahí en la carretera y digo, Señor, tu hijo va al centro y tú eres el dueño de todo. Los vehículos son tuyos. Así que envía un vehículo para tu hijo porque va al centro. Y cruzo los brazos a esperar mi vehículo. Y al ratito, ahí tengo el vehículo y ya voy para el centro. En el camino, me preguntan, hasta yo me subo y me dice mi hija, ¿y te subí sin que lo conozcas? Sí, le digo yo, porque es el vehículo que me está mandando el Señor. Ya en el camino me dice, ¿usted no es de aquí? No, le digo, soy de Salamá. ¿Y dónde trabaja? ¿O qué hace? Entonces comienzo a decir, mire, soy de AMI, en la iglesia La Gracia y soy pastor. Ah, usted es pastor. Algunas veces resulta, yo soy cristiano. Y en el camino, ¿y a dónde va? A tal lugar. Aunque no voy ahí, lo voy a ir a dejar. La oración me va a dar esas cosas sobrenaturales en mi vida. Y va a ser una oración constante en el carro, en la ducha, en cada momento tengo que tener una oración. Pero también tengo que tener un momento especial de oración con el Señor. ¿Dedica un tiempo de oración con Él? ¿O solo de aquellos de que salen a la casa, Señor, gracias por este nuevo día, amén? Y ya voy, 5 minutos de oración para salir. Ya hice mi rito religioso nada más, pero no tuve un momento especial de oración con Él. La oración tiene poder. Pero lamentablemente, los hijos de Dios no oramos. El ayuno. En ayuno tengo muchas historias que les cuento cuando a algunos les hablo del ayuno, pero aquí el tiempo ya se fue. El ayuno, Daniel, desde que llegó a Babilonia, él ayunaba. Y en esta historia de Daniel 10, no voy a volver a repetir versículos, pero yo veo que tuvo 21 días de ayuno. De ahí viene el famoso ayuno de Daniel de 21 días. Les puedo decir esto, cuando el Señor me llamó a este ministerio, yo tengo 15 años de un ayuno continuo. Yo solo desayuno cuando hay actividades, pero de ahí
tengo un ayuno continuo. Mi cuerpo ya está acostumbrado solo a almorzar y a cenar. Yo miro que algunos desayunan, refacción, almuerzo, refacción y cena, 5 a 6 tiempos al día. Yo no puedo. Yo desayuné ahí en el día que nos juntamos y almorcé hasta las 5 de la tarde porque no puedo comer 3 tiempos. Y ya estoy preparándome para el próximo año, hacer un ayuno donde solo un tiempo va a ser suficiente para mí. No necesita comer y comer, pero no es un ayuno por adelgazar o por cosas así, es un ayuno espiritual para tener esa relación constante. Daniel, desde los 17 hasta los 80 años, la oración y el ayuno nunca lo dejó de hacer. Les digo que pueden principiar con un ayuno al mes. ¿Y cuál es el propósito? Crecimiento espiritual. Y vamos a tener una iglesia ¿qué? Poderosa en el Señor. Una iglesia de oración y ayuno. ¡Wow! El diablo no va a poder hacer nada en contra de nosotros. Pero no lo hacemos. Solo oramos y ayunamos cuando tenemos necesidad. Y la cuarta arma es la alabanza. Hay una alabanza que es en guerra espiritual. La alabanza que es en guerra espiritual es las 12 de la noche. Orar y alabar a las 12 de la noche es poderoso. Dice un salmo: a medianoche me levanto para adorarte por tus justos juicios. 12 de la noche es poderoso. Ahí tenemos una historia en Hechos donde Pablo y Silas estaban en la cárcel y a las 12 de la noche, dice, oraban y cantaban himnos al Señor y los presos lo oían. Y de repente sucedió un terremoto y las puertas se abrieron y los cepos se cayeron. La alabanza de las 12 de la noche no es peticiones, es guerra espiritual. Si yo tengo fortalezas que hasta el día de hoy, de deudas, de problemas matrimoniales, de vicios, que no he podido a través de tanto tiempo, no hay como la oración y la alabanza de medianoche. Miren, 4 armas poderosas. Y por último, así rapidito, porque ya el tiempo se fue, hay 4 niveles de guerra espiritual. ¿En qué nivel de guerra espiritual estás? El primer nivel es por uno mismo. Y de ahí es el hecho de que les hablemos como iglesia, la gracia, de hacer sanidad del alma. Porque ahí va a ser nuestro primer batalla espiritual. Y esa batalla espiritual es el principio para las batallas que se vienen más adelante. Si yo no hago la sanidad del alma, me va a ser difícil poder entrar al segundo nivel de batalla espiritual. Porque el segundo nivel es por mi familia. He visto a través de los tiempos que aunque los papás sean cristianos, los hijos sean cristianos, hay un caos en la casa. Y hoy tenemos que aprender a que como familia podamos librar esa batalla espiritual en contra del diablo y sacar al diablo de nuestras casas. El diablo no está afuera, a veces está metido dentro de la casa. De ahí lo tenemos que sacar. Hasta un acto profético de abrirle la puerta y decirle: pleitos, contiendas, fuera de esta casa. Aquí el que habita es Cristo Jesús. Pero con aquella seguridad de que como familia nos vamos a levantar para salir de las deudas, para salir de los problemas familiares, para salir de un montón de situaciones. Porque yo he atendido en este tiempo hasta personas que tienen 15 años de ser cristianos. Y cuando les preguntan cómo les va, más o menos. Hasta se atreven a decir cosas que los del mundo hablan, 2 que 3.
jalando la carreta. Cristianos, ¿y cómo van a dar testimonios para que la familia se levante con esas actitudes? Que hablan de Jesús y peleándose, que hablan de Jesús y haciendo un montón de cosas. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a querer venir a la iglesia de esa manera? Si nosotros mismos no somos testimonios de que verdaderamente Cristo Jesús está en nosotros. El nivel 2 es la familia. Nivel 3, el congregacional. Yo vengo de una iglesia que era guerrera. Y el enfrentamiento era contra los brujos, así directo, con los narcotraficantes y todo. Y sabe que los brujos iban a poner hasta un gato muerto enfrente de la iglesia, candelas, un momento, porque nos estaban metiendo mucho con los narcotraficantes, se metieron a la iglesia, hasta mataron una gallina negra y trajeron un brujo de México en contra de la iglesia. Y conforme la iglesia va creciendo, los ataques de maldición y de brujería son peores. Pero lo más difícil es el ataque dentro de la iglesia. La falta de unidad, los chismes, los celos, las contiendas, los pleitos. Y la cosa más difícil, los celos espirituales. Que si ponen a alguien, nadie está conforme. Que por qué pusieron a ese. Hasta ese, dicen. Yo tal vez hiciera las cosas mejor que él. Y comienza pues. Entonces tenemos que sacar de la iglesia los chismes, los pleitos, las contiendas, la falta de unidad, las envidias, los celos, hay de todo. ¿Sí? Y una iglesia, este es otro punto. Si usted es miembro de la iglesia y hay oración y hay ayuno y se está haciendo ese tipo de guerra espiritual y usted no viene, el primero que va a ser atacado es el que no viene, porque no se está guardando, no se está cubriendo. Usted es miembro pero no asiste. Entonces, ¿cómo quiere ser protegido si no viene? Si es de una vez al mes venirse a congregar. Parte muy importante de la obediencia es que nos congreguemos, no de vez en cuando, siempre tenemos que congregarnos. La batalla congregacional es terrible. Allá en Salamá había una situación de brujos que era de muerte a muerte. Una vez me dijo, se unieron los pastores conmigo porque a mí me atacaron. ¿Saben cómo decían los brujos? Con la iglesia de Shahai no nos metemos porque ellos tienen su propio brujo. Hasta de brujo me trataban. Porque yo vengo y hago locuras. Si ustedes me vieran, aquí iba a traer un palo y hacer un montón de cosas hoy, pero dije yo los voy a asustar si hago todas esas cosas. Si apenas estamos hablando de guerra y que les hable de ese tipo de guerra. Entonces, el congregacional, porque esto no es juguete, hermanos. Esto es real, es verdadero, la guerra existe. Y ya los brujos, los adivinos, los chamanes ya saben que nuestra iglesia está creciendo. Y a ellos es fácil venir a hacer un entierro aquí en este lugar, a echar agüitas por todos lados y cosas de los que ellos hacen. Entonces tenemos que estar alertas como iglesia. Y el último nivel espiritual es territorial. Hablamos de tomar Cobán para Cristo. Ay Dios, hermanos, si queremos hablar de tomar Cobán para Cristo, tenemos que enfrentarnos a los narcotraficantes, a los brujos, a los hechiceros, tomar calle por calle, hacer estrategias de intercesión, de actos proféticos para tomar Cobán. ¿Sí? Con el pastor hacíamos en algunos momentos hasta íbamos a los cerros a poner estacas con decretos, íbamos a las fronteras para cerrar las fronteras a través de actos proféticos. El pastor Tito fue uno de los que me enseñó guerra espiritual.
Y le puedo decir que la mayoría de los guerreros que estaban conmigo, todos están muertos y murieron como guerreros, en pura guerra, porque a ese nivel nos enfrentábamos. A veces digo yo, a algunos les digo, miren, yo soy el último mohicano, soy el último que quedo. Y me vine a una oficina a encerrarme, dije yo, ya no me voy a meter. Pero en este año dije yo, voy a volver a mis tiempos, voy a comenzar otra vez. Y en eso el pastor Jonathan me dice, porque el año pasado me dijo de predicar, no quise predicar. En este año me dijo, ¿qué quiere? ¿Intercesión o guerra espiritual? Y dije yo, guerra espiritual. Y por eso es que estoy hablando. ¿En qué nivel estás? ¿No has pasado del primer nivel? Segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel de guerra espiritual. Hoy estamos en este lugar porque el Señor quiere levantar una iglesia guerrera, una iglesia de poder. ¿Estás dispuesto a ser del ejército de Dios como soldado de Cristo Jesús y prepararnos para esas batallas espirituales? Este es el propósito de esta enseñanza, entender que hay una batalla y esa batalla es real. Y aunque no quieras estar, vas a estar. Y si no te preparas, el diablo te va a destruir. Así que pongámonos de pie para presentarnos delante del Señor como esos soldados que nos vamos a preparar para esta batalla espiritual. Padre bendito, en esta mañana, Señor, estamos aquí como Iglesia La Gracia, Señor, y nos presentamos delante de ti porque queremos ser esa iglesia, Señor, la Iglesia La Gracia, una iglesia guerrera. Hoy tú quieres hablarnos de ser de ese ejército poderoso, de ese ejército de Dios, que estemos preparados para los diferentes niveles de batalla. Aquí estamos, Señor, y como pastores, como siervos del Señor, te presento este nuevo tiempo que tú traes para la iglesia. Y a través del libro de Daniel, Señor, nos has enseñado cómo Daniel no se contaminaba y cómo como soldados de Cristo no nos tenemos que contaminar. Como Daniel nos enseñas que él escudriñaba la palabra, como Daniel nos enseñas la oración, como Daniel nos enseñas el ayuno, como Daniel nos enseñas la alabanza, esas armas poderosas que tú nos das para que libremos cada batalla espiritual. Y el propósito es que las muchas almas sean alcanzadas para Cristo Jesús. Ese es el propósito de la guerra espiritual. Que nunca se nos olvide que la guerra espiritual no es para nosotros mismos, es para que el nombre del Señor sea gloriado, sea glorificado, sea exaltado aquí en Cobán. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo en que tú nos estás preparando, un tiempo de restauración, un tiempo de transformación. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos elegido para pertenecer al ejército tuyo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.